Saludos, amada familia, esperamos que estén muy bien. Continuamos con este estudio del libro de los Efesios. Ya estamos terminando el capítulo 5. Queremos hoy hablar acerca del misterio. Yo les había hablado de que íbamos a hablar del misterio. Hay un misterio aquí en este pasaje que nos deja ver muchas cosas que amplíen el conocimiento de esa verdad del concepto de iglesia. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿cuál es el amor de Cristo? ¿Cuál es el amor de Dios? Si tú comienzas a pensar allí cosas, pero mientras tanto, pues volvamos a leer el versículo 25 del capítulo 5, que es del misterio del cual vamos a hablar hoy. Leámoslo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, miren, a maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Entonces, si yo te pregunto hoy, ¿cuál es el amor de tu vida? Es muy posible que los casados puedan responder, mi esposa, mi esposo, ese es el amor de mi vida. Entonces, esa persona, ese ser que nosotros amamos de una manera muy especial, es el amor de nuestra vida. Esta comparación de Pablo es impresionante porque nos revela ese espectacular amor de Dios y también nos despeja muchas dudas acerca de cómo nosotros nos vemos también como iglesia. Hoy en día la gente se acerca a Dios de una manera individual. Hoy en día yo tengo mi relación con Dios. En días pasados hablaba con alguien y me decía, no, yo estoy bien con mi relación con Dios. Y no es la pregunta, porque las personas tienen un concepto de sí mismo de estar bien con Dios. Yo hablo con Dios, yo le digo papito lindo, que Él es lindo, pero la pregunta no va ahí, porque tenemos que descubrir, se nos enseñó que la salvación es individual, cosa que es cierta, pero no es una respuesta completa. Vamos a mirarlo. Con la venida de Jesucristo se abrió la oportunidad de volver al propósito eterno de Dios, pero se abrió esa oportunidad no de manera individual. Y yo tengo que decir aquí una frase que de pronto puede sonar un poco difícil, pero déjame terminar hoy este devocional para que puedas comprender la idea. Y es que el Señor no vino por una persona. Yo podría decirte que el Señor Jesús no vino por ti solamente. Aquí nos habla en Efesios que Él amó a su iglesia. Entonces hay un componente que es demasiado importante y es que normalmente nosotros trabajamos el pecado individual de cada persona. Y está bien que se trabaje y cada persona debemos estar mejorando, cada discípulo tenemos que estar en nuestras luchas. Pero la iglesia poco o nada se ha encargado de trabajar el colectivo, la iglesia. O sea que el todo afecta a las partes. Como está la iglesia, ¿sí? Si la iglesia es general, está yéndose al mundo, o la iglesia general está deslumbrada por los bienes materiales, o la iglesia general es una iglesia religiosa, ese todo afecta al individuo, aunque el individuo esté trabajando en sus partes personales. Normalmente los grandes problemas de la iglesia se los dejamos al presbiterio y a los líderes de la iglesia, pero se nos está olvidando el componente de que todos hacemos parte de ese todo. La parte forma el todo. Y tú y yo, como parte de la iglesia, somos muy importantes en cómo los demás y cómo el mundo percibe cómo es la iglesia, no el individuo, porque vuelvo a aclararlo, se nos ha acostumbrado a hablarnos mucho de tu testimonio. Pero la pregunta es, ¿y el testimonio de la iglesia general? Entonces, ese es un grave y gravísimo problema. Entendiendo que la iglesia es el amor de Cristo, quiero que con ese pensamiento de que no es el amor al individuo, sino el amor al colectivo, porque de esa manera Dios se manifestó, en todos los tiempos se ha manifestado. Cuando llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Él te va a dar una tierra, tendrás una descendencia y en ti serán benditas todas las naciones. O sea, aunque hizo un llamado individual, en realidad si tú lo miras fue un llamado colectivo a todo un pueblo hacia el mundo. Cuando llama a Moisés, el Señor lo que hace es reafirmar eso mismo. Llama a Moisés para que él apaciente un pueblo, pero ese pueblo sea luz a las naciones de testimonio de que hay un Dios. Entonces, cada llamado que tú ves, hasta los profetas,
que tú lo ves como un llamado individual, es un llamado en realidad colectivo, es un llamado al pueblo, al mundo, porque de tal manera amó Dios a un individuo, no, amó al mundo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Él siempre está haciendo un llamado, es general. Veo que debe ser muy importante trabajar la parte individual, pero creo que tenemos que comenzar a mirar el panorama general de la iglesia. Creo que cualquier persona, cualquier discípulo que comience a amar a Dios y a tener una estrecha relación con Dios, debe comenzar a ver la iglesia como Él la ve. Y entonces desde esta nueva perspectiva te invito a que leamos un pasaje que tú conoces y que muchos lo hemos tomado de la misma manera que fuimos formados, individualmente. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 35 hasta el final, que es el 39. Allí tú te vas a poder dar cuenta con este nuevo concepto de que la iglesia es el amor de Dios, ¿sí? No es el individuo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, ¿cuál es el amor de Cristo? Entonces, normalmente la gente, antes de tener este concepto, tú respondías, no, el amor de Cristo es un abrazo, el amor de Cristo es Jesús, el amor de Cristo es la salvación, el amor de Cristo es su presencia. No, en Efesios se nos aclara que el amor de Cristo es la iglesia. Ese es el amor de Cristo. Y ahora vamos a leer este pasaje. Y si tú lees el versículo 32, te vas a dar cuenta que llama a todos. El contexto tiene que ver con todos. Igual, cuando leemos el versículo 29 y 30, está hablando del propósito eterno de Dios. Y es llamando a toda la humanidad. Es llamando a su iglesia. Es hablando de que somos una gran familia. No está hablando de los individuales, del individualismo, de que me importa soy yo. Y a la iglesia donde voy, a la parroquia donde voy, van mal, pero no me interesa. Entonces no estás amando la iglesia. Te debe preocupar. Los asuntos y problemas de la iglesia te deben preocupar a ti también, como individuo. Entonces, leámoslo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Entonces comencemos. El amor de Cristo es la iglesia. Tribulación, cualquier problema, cualquier pandemia, te va a separar del cuerpo. He escuchado a muchas personas que no quieren volverse a reunir con hermanos de la iglesia. Yo entiendo que hay una preocupación de salubridad, pero también entiendo que hay velorios y la gente asiste. Van a haber matrimonios y la gente va a asistir. Rompen barreras. Esta tribulación nos va a separar del amor de mis hermanos. Y con esto no estoy hablando de ir a un servicio, un culto, necesariamente, porque tal vez esto lo tengan restringido. Estoy hablando de relacionarte con la iglesia, de visitar a los hermanos, de que te visiten, de orar juntos, de mantener la audiencia a través del internet, a través de las plataformas, de estar ahí involucrado, de hacer que los hermanos se unan dentro de la iglesia, los hermanos menos maduros puedan unirse. Entonces, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? El amor de Cristo es la iglesia. ¿Y por qué hago este llamado? Si se dan cuenta, en estos devocionales hemos hablado mucho de la unidad. Y es porque, hermanos, si aún Pablo coloca aquí las cosas más graves, quiero decirte que hay personas que separan el cuerpo de Cristo con cosas muy leves. No me gustó cómo piensa, no me gustó cómo hizo, no me gustó si escuchó una música, no me gustó porque habló de esta manera. Y aquí está hablando cosas reales, hermano. Una tribulación es algo difícil. Una angustia, la persecución. Hermano, quiero decirte que si tú sales de la iglesia y tú rompes relaciones con el cuerpo de Cristo general, porque alguien hace o tiene o dijo algo que a ti no te parece, hermano, no eres un hombre o una mujer fiel para el día que haya una persecución, cosa que sí va a venir detrás de la iglesia, para días de angustia, como esto que acabo de pasar, que son principios de dolores.
quiero decirte que tú no tienes claridad del verdadero amor de Cristo, que es la iglesia. Porque nada me va a separar del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué hace un muerto? Nada. No reacciona. Entonces nada me va a separar. No voy a reaccionar frente a. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa creada, y todo es creado, nos podrá, y vuelve a repetirlo aquí Pablo, separar del amor de Dios. Y vuelvo a preguntarte, ¿cuál es el amor de Dios? Efesios, capítulo 5, versículo 25 dice que el amor de Dios, el amor de Cristo, es su iglesia. Sí, no un individuo, es su iglesia. No una denominación, no un letrero, no una religión. Es su iglesia. Nada me separará del amor de Cristo. Y miren lo que dice, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está hablando que es en, o sea, Cristo habita en, es dentro de Cristo. Cuando tú rechazas el cuerpo de Cristo, estás rechazando a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Ahora te hago una pregunta, hermano. Tú que te has separado de otros hermanos, que no te vinculas al cuerpo de manera activa, ¿has hecho cosas mejores? ¿O tal vez has hecho cosas peores? Y Dios te las ha perdonado. La unidad del cuerpo es imperativa, es una orden. Tenemos que buscarla. Tenemos que estar cerca los unos de los otros. Tenemos que procurarnos. Tenemos que buscarnos. Aquel que rechaza el cuerpo de Cristo, rechaza al mismo Cristo. Entonces, oremos allí donde estamos. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender este pasaje porque es muy complejo. Y ese misterio es el amor de Cristo es su iglesia. Oremos. Padre, te quiero dar gracias en esta hora por este tiempo que nos permites tener con mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Nos estás llamando a un tiempo de unidad desde hace 2000 años. Nos estás llamando a un tiempo, Señor, de guardar las mismas cosas, de hacer lo mismo, Señor, cada día. Buscarte a ti, tenerte como Señor, como Kyrios lo dice aquí. Pero, Señor, si nosotros no obedecemos, no te tenemos por Señor. Si nosotros no amamos a nuestro hermano y nos alejamos de ellos, por cualquier diferencia que tengamos, así sea válida, Señor, no te estamos amando a ti. No te estamos amando, Señor, en ese propósito eterno que tú has hecho. Por eso en esta hora, con mis hermanos nos unimos, Señor, a pedirte perdón y a pedirte que por favor permitas que podamos tener revelación, Señor, de que nada nos va a separar del amor de Cristo, que es tu iglesia. Amén. Bueno, amados, ya saben, nada nos va a separar de la iglesia. La iglesia es el amor de Cristo. No te olvides de eso, apréndetelo, compárteselo a tus hijos, dáselo a todas las personas con que convives, estrecha lazos con hermanos que están en otras localidades, en otras comunidades, pero debe ser la misma iglesia, debe ser los mismos hermanos. Tenemos que tener al Señor Jesús como el Kyrios, eso nos hace hermanos. Una misma fe, un mismo bautismo y un mismo espíritu. Entonces, amados, yo espero que sean prosperados en todo y que tengan revelación de este pasaje. Y trabajemos porque somos la generación que entiende estos misterios y vamos a unir al cuerpo. Que la paz, la gracia y la misericordia. Chao, chao.